Bueno, estamos aquí con Nancy Arellano con una buena noticia. Nos va a explicar un poco de lo que ha sido esta apertura para las multas. También nos va a hablar un poco a final de año, ya un fin de año tumultuoso, pero siempre hay cosas que sumar, siempre hay cosas positivas que informar, que usted sepa. Ya sabe que desde Divergentes llevamos esta migración productiva en todas las áreas. Importantísimo de Beneactiva, que se ha convertido en una de las organizaciones que vela por la comunidad migrante y también los peruanos retornados y también por la comunidad que nos recibe aquí en este maravilloso país que es el Perú. Bienvenida, Nancy, una vez más a Divergente. Primero la buena noticia y luego hablamos un poco de lo que ha pasado todo este año, ¿no? Bueno, la buena noticia respecto al 2848 es que ese proyecto de ley había quedado rezagado. Voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de los proyectos de ley. Ellos entran en comisión. En la comisión es analizado por los congresistas. Los congresistas sacan lo que se llama un dictamen. Ese dictamen es aprobado o rechazado. Y si es aprobado, pasa el proyecto de ley al pleno. Y en el pleno es votado por los congresistas y se obtiene mayoría, es sancionado como ley, ¿no? El proyecto tenía un predictamen que había quedado 3 votos a favor, 3 votos en contra, 7 abstenciones. La otra semana fue presentado nuevamente y obtuvo la venia para pasar al pleno. Entonces, del proyecto 2848 ha quedado un dictamen que básicamente aprueba por medidas de seguridad ciudadana y enfoque de derechos humanos la amnistía migratoria, con lo cual quedarían, de ser aprobado en el pleno, exoneradas o sin efecto las multas que han sido impuestas a aquellas personas que no renovaron su residencia a tiempo o dentro del plazo, ¿no? Y además quienes estén en fraccionamiento también serían beneficiarios. Una cosa que es interesante, o mejor dicho, que es importante resaltar, es que para ser beneficiario usted tiene que estar en el proceso de regularización. Entonces, si aún no te has regularizado, regularízate ya. O sea, introduce tu trámite para que haya un cómputo de multa que pueda ser exonerado. Yo no puedo garantizar que va a ser aprobado, pero la verdad tengo fe que la Navidad, el momento del año en el que somos más humanos, en el que vemos, además agradecemos todo lo que tenemos y además somos capaces de recuperar un poco, ¿no?, la fe en el otro, podamos lograr que este proyecto sea aprobado y que justamente por la tranquilidad de todas y de todos en el Perú, se sepa quién es quién dentro de la migración y quede pues en blanco y negro como más del 99% de la migración son personas probas, personas trabajadoras, personas que queremos lo mejor para este país, que en este momento es también nuestro hogar. Durante todo el año ha habido muchísimas actividades incentivando a la gente para que se regularice. ¿Si ha llegado a la meta de regularización? No, todavía falta. Y falta porque, bueno, como digo, hay varias barreras, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ya sacó la cuenta y sabe que está multada. Y no termina de entrar en el proceso de regularización porque dice, ¿para qué? No hay forma, no hay manera en la que yo pueda pagar 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 soles. Y eso ha sido, bueno, insisto, una barrera para la regularización. Por otro lado, hay una indisponibilidad de sedes físicas de migraciones, hay un reto a nivel de infraestructura para los extranjeros que se encuentran en territorio en otras localidades que no son Lima, y que representa para un núcleo familiar de 4 o 5 personas un costo importante el trasladar 4 o 5 personas a Lima a hacer una parte del trámite, por ejemplo biometría, para luego hacer otra parte del trámite, que es el retiro del carnet. Ya van pasaje de ida, pasaje de vuelta, pasaje de ida, pasaje de vuelta. Además, muchas veces con pernocta.
eh, más el costo del trámite en familias que pueden ser muy vulnerables, que pueden estar en Pisco, por ejemplo, donde no hay sede de migraciones. Y ahí, bueno, hay un reto, insisto, importante. Lamentablemente, muchas personas no tienen acceso a una laptop, no tienen acceso a una PC, no tienen acceso a un smartphone que tenga capacidad para operar en la agencia virtual. Entonces, claro, tenemos unos retos ahí en las brechas, sobre todo en las más vulnerables, en personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, donde hay desconocimiento de los procesos administrativos, falta de recursos para hacer los trámites, falta de equipos tecnológicos para hacer los trámites. Muchos trabajan, o la mayoría trabaja, tiene que de alguna manera ganarse el pan en el sector informal, pero trabajan en el sector informal como dependientes y no les dan permiso para hacer los trámites durante la semana. Entonces no es como que a veces pueden no coincidir con las jornadas que estén habilitadas. O sea, hay todo un reto ahí en esa gestión migratoria que tiene que ver con muchos factores. Entonces aquí tiene que seguir avanzando el esfuerzo que se está haciendo, bueno, a través de la GTRM, donde estamos casi 90 organizaciones en el Perú, trabajar el acuerdo con la cooperación internacional, con migraciones y las instituciones del Estado, y fortalecer la disponibilidad de asistencia para avanzar en los trámites, ¿no? Y allí, bueno, hay varias iniciativas interesantes que auguramos van a continuar, ¿no?, el año que viene, porque además está toda la disposición de las distintas organizaciones para seguir reforzando esa respuesta. Con los cambios, ahora mismo en estos días hay un nuevo superintendente de Migraciones Perú. ¿Qué retos se enfrenta ahora las organizaciones como Beniactiva? ¿Se va a seguir trabajando de la mano? ¿Ya has tenido un primer contacto con el nuevo superintendente? No, o sea, hay un proceso en el que el superintendente tiene que entrar, tomar sus decisiones, ¿no? Como quien dice, ver exactamente la situación. Cada gestión tiene enfoques, propuestas. Además estamos hablando de un técnico que ha tenido una experiencia previa importante dentro del ente, que además luego ha estado trabajando en los temas de asistencia con Unión Venezolana, por ejemplo, que se ha mantenido en contacto con la migración. Y yo creo que es importante ese, o sea, yo creo que el cable a tierra que da la experiencia de trabajo continuo es importante para tomar las medidas correctas, ¿no?, a nivel pragmático para resolver la situación. Así que yo creo, auguramos que sea una gestión pues que sabe la realidad, ¿no?, y que va a responder con ese principio de realidad para resolver y seguir avanzando e innovando en la respuesta operativa del ente técnico que es Migraciones. Sí. Y nosotros siempre, nosotros vamos a trabajar siempre con el Estado peruano para apoyar en los fines que el Estado peruano como Estado unitario tiene en el marco de la política nacional migratoria, en el marco, bueno, de la Constitución, del decreto legislativo 1350, de la política nacional migratoria, con el apoyo de la cooperación, observando el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. O sea, tenemos un montón de guías que en realidad nosotros no estamos inventando el agua tibia. Estamos en el marco de las normas, contribuyendo en la respuesta frente al fenómeno migratorio y a las necesidades que tiene el Estado para buscar soluciones. El tema de los migracentros que se está trabajando con Cedro, el tema de apoyo con integración socioeconómica, estamos trabajando con Confiep, estamos trabajando con Intercorp, que forma parte de la Confiep, pero específicamente con el tema de los centros comerciales. Estamos trabajando con la empresa privada, estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con gobiernos locales, regionales, con varios de los que van a entrar, ya empezamos a trabajar. Entonces, esto es un esfuerzo, esto va más allá de Nancy Arellano, del superintendente actual, de Jessica. Estos son temas que ya se van configurando como prácticas de Estado y que han permitido al Perú, por ejemplo, posicionarse como país champion frente al Foro Examen de la Migración. Y ese es un estatus que para mantener tú vas todo el tiempo mostrando las buenas prácticas, las prácticas replicables, y en la dirección en la que estamos
la verdad es que es una dirección donde Perú podría liderar la gestión, la gobernanza migratoria en la región y volverse un modelo para el resto de los países. Si nos enrumbamos realmente en el paso a soluciones duraderas, con las adecuaciones, la verdad que son adecuaciones más administrativas que otra cosa y que van en función de las políticas nacionales del país. Eso es muy interesante y se ha logrado justamente por la articulación con muchos sectores. Entonces va más allá, ya nosotros no podemos decidir, o sea, ya Benactiva no puede decidir, ya estamos, y Cedro no puede decidir de alguna manera, ya estamos en un carro. Ya es un proceso que arrancó, ¿no? O sea, es un proceso que ya tiene una exigencia de muchos actores, lo que te quiero decir, o sea, es un tema que ha tenido idas, vueltas, revisiones, revisión de marco normativo, la viabilización con la cooperación, y que además está en el marco de unos compromisos que tampoco han sido decididos ni por Cedro ni por Benactiva. O sea, nuestros compromisos están en el marco de lo que exige el Estado peruano. Estamos cooperando con la vocación del Estado peruano establecida en su enfoque de derechos fundamentales, en su enfoque de compromisos internacionales, de migración laboral y trabajadores migrantes y sus familiares, en el marco del Pacto Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos aquí en las oficinas de Benactiva y si escuchan algún ruido, bueno, forma parte del ornamento que se va dando y ya ustedes saben cómo es Lima, ¿no? Pero seguimos con la información importante, un poquito haciendo un balance de gestión de lo que ha sido el trabajo de esta organización. Había muchas cosas bonitas para este fin de año, pero debido a la coyuntura política y todo lo que se va dando, pues se han suspendido. Pero eso no quiere decir que los logros no se hayan dado, señora Nancy Arellano. Ojalá que sigan de la mano trabajando con instituciones como la superintendencia, que de verdad que en los últimos tiempos se veía los migratones. Me imagino que todo eso va a seguir, sí, esperemos que así sea. Yo no dudo que haya... O sea, yo no dudo que haya ahí una voluntad institucional, o sea, la voluntad institucional está. Y las instituciones, y creo que el momento político del país ha dejado en claro la importancia de las instituciones, la importancia de la ruta de lo correcto, de sostener el enfoque de derechos y de no, de detener los excesos personales, ¿no? Y yo creo que esas son lecciones importantísimas y lo que te digo, el enfoque técnico de migraciones, el enfoque técnico y sostenido, lo hemos visto con 4 superintendentes, ¿no? De frente. Y hemos visto cómo se ha continuado, por ejemplo, el tema de la regularización del PTP, PTP1, PTP2, PTP3, después vimos el CPP, la primera extensión, segunda extensión, tercera extensión, cuarta extensión, y todo esto ocurrió con superintendentes distintos, cuando veo el conjunto, ocurrió con cambio de otros funcionarios, pero se ha mantenido la visión institucional. Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje, ha sido una curva de aprendizaje con mejores prácticas, entonces yo creo que esto va a seguir evolucionando positivamente. Yo creo que ahí, insisto, no hay marcha atrás, porque el fenómeno migratorio tiene etapas y estamos en una etapa donde es importantísima la integración y no hay integración sin regularización, porque no lograríamos esa integración sana, esa integración que promueva los estilos de vida lícitos, la formalización y los impactos observables en materia de inserción socioeconómica y productiva. Hablando de la empatía de la humanidad de los venezolanos, ¿qué le hace falta a la migración venezolana desarrollar en el Perú? Yo creo que de repente a veces hace falta más empatía con la comunidad acogida, ¿no? Yo creo que a veces hay muchas personas que es perfectamente entendible las circunstancias, ¿no? Y hay un tema entre la pobreza relativa y la riqueza relativa, ¿no? Y el drama, que es muy personal, ¿no? Siempre digo que el tamaño del drama personal
es infinito, porque es personal. Cada quien vive su propio duelo, tiene sus propios dolores, y esto no se trata de quién tiene más grave una situación que otro, aclaro. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en el voluntariado con la FAP, con la Fuerza Aérea, con Alas de Esperanza, muchos de los migrantes que van, cuando observan las necesidades más sentidas de las comunidades peruanas, en Asillo, en Puquina, en Lares, en José Sabogal, que hemos ido, y se impresionan. Dicen, ¿cómo es posible que haya estas necesidades en el siglo XXI? Y la gente empieza a agradecer cosas que ha tenido, a las que ha podido acceder, aún siendo migrante vulnerable. Porque además, bueno, ya de por sí son personas con sensibilidad quienes vamos a esos temas, ¿no? Porque si uno no tuviese la sensibilidad no se mete de voluntario en estos temas, pero sí te lleva a enfrentarte a una realidad que te quita como o sea, es como el hueso descarnado, es la realidad pura y dura, ¿no? Que te golpea en la cara, y también empiezas a entender muchos de esos dolores históricos que hay en este país, ¿no? De la deuda social que hay en el país. ¿A qué se refiere la gente cuando hablamos de deuda social, ¿no? Yo creo que ahí nos falta a veces conocer un poquito más al Perú, conocer un poquito más al peruano, a la peruana, entender muchos de los códigos y viceversa. Creo que también a peruanos y peruanas les hace falta entender algunos de nuestros códigos, porque a veces se rompe la comunicación en no entendernos y en generar una visión del otro como eso, ¿no? No como un nosotros, sino como un otro. Uh-huh. Y el reto está en construir ese nosotros, ¿no? Ese nosotros que es diverso, en un país que es diverso por naturaleza, y donde, ojo, nosotros somos parte de esa diversidad por varios lados. Nosotros juntamos un poquito en nuestra cultura del amazónico, con el andino, con el costeño. ¿Por qué? Con el afro, por nuestra mezcla. El tema es que tenemos como una receta con distintos porcentajes de mezcla. Así es. Pero también tenemos cultura de tambores, también tenemos comunidades nativas, tenemos de hecho una raíz lingüística compartida con los arawaks, la lengua arawak, la raíz lingüística arawak, que está entre las raíces lingüísticas de las lenguas nativas del Perú, se comparte con los arahuacos nuestros. Tenemos incluso raíces prehispánicas en común, y bueno, o sea, mayoría católica, cristiana, bailamos salsa, hemos visto casi que en las mismas novelas. Entonces yo creo que a veces también ver nuestros puntos de encuentro, más que centrarnos en la diferencia, y entender que la diferencia es parte también del reconocimiento del otro como igual, que tiene derecho a ser diferente, a tener diferencias, y eso no nos hace menos iguales. ¿Qué le falta a Benectía por hacer esos retos del año 2023? Bueno, en el 23, mira, el 23 queremos seguir profundizando todo el heptágono migratorio, construir ya la ruta, por ejemplo, con el trabajador autónomo, el trabajador independiente, que haya correspondencia en la calidad migratoria, o sea, tener allí un trabajo articulado con el Estado para generar indicadores más ácidos en el impacto migratorio, además en toda la política de seguridad multidimensional, como la definió la OEA en el 2003, trabajando preventivos en materia de seguridad, reforzar el área de prevención de violencia basada en género, reforzar el tema de participación cívica, de forma que generemos más ese tejido social que estamos hablando, los temas culturales. Tenemos ahí un plan que va como una siguiente etapa en ese sentido. Seguir trabajando regularización, obviamente, trabajar la inclusión económica, la inclusión financiera, perdón, y allí hay cosas interesantes que están en ruta, con migraciones, de por ejemplo la conectividad de la base de datos de migraciones con la banca tradicional, de forma tal que haya la posibilidad de la apertura de cuentas a través de medios digitales con los documentos que otorguen migraciones. Allí hay cosas interesantes en las que esperamos poder apoyar, cooperar
porque pues ese es nuestro rol, o sea, asistir junto con la cooperación, dar la perspectiva de la migración, pero nosotros además, o sea, hay un teórico que se llama Joseph Keohane que habla de la interdependencia compleja, ¿no? O sea, estamos en un mundo interdependiente, yo dependo de ti, tú dependes de mí, pero a la vez es compleja porque ocupamos distintos roles. Entonces nosotros, respecto de el proceso migratorio, tenemos una posición compleja. ¿Por qué? Porque somos por un lado beneficiarios, somos los administrados, pero una persona en su identidad no solamente es un administrado, esa persona a su vez es un técnico, puede ser un técnico, puede ser un especialista en políticas públicas, puede ser un abogado especializado en derechos humanos o en laboral, puede ser un creativo, innovador en sistemas. Entonces a su vez puede contribuir a generar soluciones interesantes que contemplen la perspectiva migratoria. Por eso yo siempre he hablado de generar más enfoque migratorio en políticas públicas que políticas públicas migratorias, porque al final lo importante es el impacto en la comunidad acogida y el diseño de políticas públicas inclusivas que comprendan la posición especialísima que tenemos los migrantes. Bueno, tenemos un documento distinto, o sea, está la casilla que diga CPP, que diga C, etc. Puedes tener un documento que no es de fácil obtención, que te puede retrasar un proceso. Ese tipo de cosas que son importantes de comprender, y que no va a ser igual si tú le pides a la gente que te dé, mira, yo quiero referencia de 5 personas que tengan 30 años en tu municipio. Difícilmente que un migrante pueda obtener eso. O sea, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? De que hay cosas muy específicas en las que hay que trabajar. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía un reto que nos motiva, ¿no? Porque yo creo que a medida que vamos avanzando en ese sentido, pues avanzamos juntos y juntas y tenemos mejor conocimiento de nuestro nuevo hogar y también nos conocen mejor. Y bueno, ya ahorita nosotros tenemos como 30% de las personas involucradas en Benactiva que son peruanas y peruanos, en la clínica jurídica, en distintos programas, en Benemprende, por ejemplo. Y yo creo que en el equipo de comunicaciones, en el equipo de diseño, yo creo que eso nos permite conocer mucho, ¿no? Y creo que hay que darse la oportunidad de conocer más al Perú, ¿no? Te lo digo yo que tengo 10 años aquí antes del fenómeno migratorio. Y mi mamá me dio 3 consejos. Me dijo, 1, hija, hacéis lo que veréis. Mi mamá es migrante. 2, cómprate un libro de historia y entiende la historia del país en el que vives. Y en eso sigo, ¿no? Me compré un libro en aquel momento y ya me he leído un montón de libros de historia. A veces publico cosas y los publico siguiendo un poco el consejo de mi mamá. Por eso los comparto en las historias, como para que la gente que le interese, bueno, lo lea y entienda un poco la peruanidad. Y tercero, no te quedes solo juntándote con la gente de tu misma nacionalidad. Relaciónate con. Y hay que darse la oportunidad también del otro y de construir en nosotros. El nosotros es un tema bidireccional, de peruanos hacia venezolanos y venezolanos hacia peruanos. Sí. O sea, es bidireccional. Entonces es importantísimo hacerlo, sobre todo porque yo creo que el mejor mensaje o la mejor garantía de que eso es fundamental y que sería absurdamente inhumano no hacerlo, es uno, que nosotros estamos buscando integrarnos en este país, que no es nuestro país de origen. Y segundo, que la inmensísima mayoría de los peruanos que vivieron en Venezuela han amado y querido y respetado y aportado a Venezuela brutalmente. Entonces, ellos son la mejor muestra de que sí es posible integrarse, porque ya hemos estado integrados. La diferencia ahorita es el escenario y que hay que construir, ahora nos toca a nosotros construir soluciones, construir aportes, dar aportes a este país, como hicieron las peruanas y peruanos en su momento que vivieron en nuestro país. No es el enfoque de los recibimos, ¿me explico? Sí. Esa es la diferencia, o sea, es valorar realmente al migrante. Es decir, ellos construyeron y nos volvimos un nosotros. Así es. Y no había diferencia, nadie andaba pendiente de quién era peruano, quién no era peruano, quién era ecuatoriano, quién era... Forma parte. Entonces yo creo que está en repetir la historia en positivo, como ha sido ahora en este otro escenario,
y agradeciendo pues que somos todos latinoamericanos al final. Y finalmente, pues un saludo, como estamos en estas fechas navideñas, no podía faltar el saludo de Navidad. ¿Qué les desea esa comunidad migrante? ¿Qué le desea ese pueblo peruano? Nancy Arellano, que nos deje ver un poquito de ella. Bueno, no, ¿qué les deseo? Nada, que sigan soñando y construyendo día con día. O sea, soñar para ver lo que a veces creemos imposible y tener la fuerza para trabajar por hacerla posible. En lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en las aspiraciones más íntimas, que nos atrevamos a volver a aspirar al cielo, que es el límite, porque el Perú es un país de muchísimas posibilidades. Yo creo que eso ha quedado más que demostrado, y es un país además que nos ha dado muchas oportunidades y que hemos venido aprendiendo y creciendo en conjunto. Entonces, ¿qué les deseo? Bueno, les deseo un árbol de cariños, y los regalos más duraderos en la vida, grandes amistades, aprender algo nuevo todos los días, dormir tranquilos con nuestra conciencia y levantarnos con muchísima energía para seguir luchando por nuestros sueños. Bueno, y a todos ustedes que nos ven allí, seguimos buscando más información, llevando esas cosas que ustedes quieren saber. Hoy hemos conocido un poquito a Nancy Arellano y nos ha explicado lo que hemos hecho durante todo este año en Ven Activa. Que estén bien, chao.